El primer motivo, creo yo, era la necesidad de liberar a la educación universitaria de la tutela política. En el caso boliviano, las luchas por las autonomías se dan a fines de la segunda década del siglo XX, ¿no? Pero se va a consolidar recién en la década del 30 a través del gobierno de Blanco Galindo. Pero van a ser luchas que de 1928 a 1931 asumen las dirigencias juveniles universitarias con la idea de que el Estado no imponga, ¿no?, su criterio, por una parte, pero que también se libere la influencia de la Iglesia sobre las universidades. Entonces, en el caso boliviano, vive una época de un naciente nacionalismo, expresado principalmente por Hernando Siles Reyes, aunque una expresión de cierto populismo ya está en Mariano Baptista, ¿no? Es decir, hay una expresión política juvenil que quiere liberar a las universidades del círculo de las roscas oligárquicas, de la gran minería, que habían convertido su patio trasero, su espacio de renta segura de jubilación, o el reservorio donde iban a parar los profesionales que servían a los consorcios de la gran minería. Esa es, creo, una de las primeras razones. La otra es un tema de ósmosis, ¿no?, surgida en Córdoba en 1918, entonces hay un movimiento importante en toda América Latina. Esto se da en Uruguay, se da en Chile, Perú, y por supuesto tenía que darse en Bolivia, ¿no? Un poco el contagio de la necesidad de garantizar una universidad libre de influencias ideológicas o religiosas, para hacer una investigación científica en búsqueda de la verdad sin ningún tipo de cortapisas o restricciones. Bueno, yo hablaba de la época germinal de la autonomía del siglo XIX, de la segunda, tercera mitad del siglo XIX. Luego las dictaduras militares intervienen en las universidades. Pese a que están constitucionalmente a partir de la década del 30 hacia adelante, todas las constituciones han garantizado la autonomía, algunos regímenes la intervinieron. La intervinieron en el 55, por ejemplo, en un gobierno civil, pero de mucha fuerza. La interviene la dictadura militar, primero Barrientos, luego Banzer, luego García Meza. Y en esa época a nosotros nos tocó finales de la dictadura de Banzer y principalmente enfrentar la lucha contra la dictadura de García Meza y sus sucesores, ¿no?, que el año 80 habían impuesto a un rector a dedo. Santa Cruz fue una de las pocas ciudades donde su universiano fue un general rector. Aquí pusieron un abogado al servicio de ellos, un abogado de filiación extra derechista. En cambio, las otras pusieron generales. Cuando la dictadura va cayendo, para tratar de legitimarse, el civil que había sido nombrado por la dictadura convoca un claustro. Totalmente falso, totalmente hueco, ¿no? Más bien un afán de prorrogarse y mantener la intervención con un disfraz democrático. Desde la época, repito, de finales de la década del 70, en una universidad que estaba dirigida por el CENES, todavía desde estudiantes de colegio, ¿no?, organizamos el apoyo en reuniones, organizaciones de entes juveniles. Hay que hacer notar que además del movimiento de secundaria en la época de Banzer y en la época de García Meza, se tuvo el apoyo de federaciones. En el caso concreto de la Universidad René Moreno, la Federación de Petroleros, el Sindicato de Caminos, el Sindicato de Trabajadores Sanitarios, en gran medida se plegaron, ¿no?, a la lucha de los universitarios. En esa época nos tocó a nosotros empeñar un rol, ¿no?, peleando por la autonomía universitaria. Luego, paradoja de la vida, ya el 2007 como vicerrector todavía, nos tocó encabezar el Comité de Movilizaciones para Preservación de la Autonomía, ya que en la Asamblea Constituyente que se estaba realizando en esa época en Sucre, habían voces que querían la clausura de la autonomía, que la autonomía era un pretexto, un refugio para mantener clanes, etcétera, etcétera. Y ahí llegamos a una gran movilización hasta Sucre. Y la Asamblea Constituyente tuvo que aceptar, ¿no? Y en la redacción de la Constitución actual, la que se aprueba en el 2009, se mantiene
inalterable, ¿no?, el concepto de autonomía universitaria. Se la cuestiona de adentro y de afuera. Dentro de la universidad hay un sentido crítico, pero que más que criticar la autonomía, lo que critican es el mal uso de la autonomía. Por ejemplo, a título de autonomía no se puede uno proclamar soberano. Hay normas nacionales que en algunos momentos algunos sectores no han querido aceptar porque dice que la autonomía ampara a la universidad. Eso no es correcto, ¿no? Autonomía es una cosa, soberanía es otra. La autonomía implica la libertad de cátedra, la administración libre de sus recursos, de su programa de estudio, la elección de sus autoridades, pero está sujeta a leyes de un Estado. En el momento en que en la universidad no hubiera una regulación constitucional o legal, estaríamos ante una verdadera republiqueta soberana, ¿no? Y eso no existe. Entonces, hay gente que critica eso, ¿no?, el uso y el abuso de querer mantener, por ejemplo, algunos bonos ilegales. Hay bonos que se han mantenido durante décadas en contra de la ley, diferenciando a los trabajadores del resto de los sectores de la población del resto de los afiliados sindicales en un estatus especial, amparados en la autonomía. La autonomía no es para defender privilegios de algunos sectores. La autonomía siempre ha sido su objetivo, es garantizar la independencia ideológica y política, ¿no? No es un escudo para hacer y deshacer y hacer lo que uno quiera. Hay gente que la entiende así. Y eso ha generado críticas internas, discusión muy profunda dentro de la universidad, que por sí es un ámbito de polémica, y así tiene que ser. Pero también ha generado críticas de afuera, porque claro, hay algunas actividades, algunas acciones que no son bien vistas por el común de los ciudadanos. Yo creo que amenazas directas no existen, ¿no? Por lo menos yo soy parte del gobierno, usted sabe, no hay ningún interés del gobierno en intervenir en las universidades. Pero también el gobierno tiene la obligación de hacer cumplir las normas, si no sería cómplice, ¿no?, de no cumplir las normas. Y algunas amenazas indirectas que existen son, primero, la prebendalización. Convertir a los espacios universitarios de administración en espacios políticos, cuando deberían ser espacios académicos. Y claro, eso de alguna u otra forma está influido por la forma de elección de autoridades que es a través del voto, ¿no? Entonces se rebajan las notas, se dan alguna serie de beneficios, se rebaja la calidad académica, se incrementan sueldos a veces en función de una campaña electoral, ¿no?, y no en función de una planificación. Y eso puede generar, ¿no?, yo le llamo, no digo paradigma, un concepto equivocado, que es el hecho de creer que la autonomía es un fin en sí y no un instrumento. Hay gente que cree, ¿no?, que la autonomía es un fin. La autonomía no es un fin. La autonomía es un instrumento por el que lucharon los jóvenes durante décadas para que no sean sus profesores elegidos a dedo, para que sus planes de estudio no estén manipulados, ¿verdad?, para que la influencia religiosa, clerical o político, partidaria, gubernamental, haga un espacio más de la universidad de sus áreas de control. En cambio, aquellos que convierten a la autonomía en un fin, ¿no?, finalmente terminan tratando de mantener la autonomía como un pretexto para algunos beneficios, ¿no? Yo lo veo eso en el salarialismo, por ejemplo. Les importa un comino a algunos si quiebran la universidad, total de obtener 20% de incremento. Hay unos sectores a los que yo les llamo pancistas, ¿no?, que les importa un comino y a título de autonomía creen que pueden hacer lo que quieren. Y en realidad la universidad está para los estudiantes, ¿no? La universidad está al servicio de la ciencia y los profesores somos servidores de eso, ¿no? No estamos para servirnos, sino para servir. Entonces yo creo que un peligro que genera una amenaza de enorme potencialidad es convertir a la autonomía en un fin, ¿no?, y no entender que es un instrumento de hacer bien las cosas con transparencia, pero principalmente de independencia. Una independencia que evite, repito, la imposición de ideas, la imposición de autoridades, pero en ninguna forma un escudo que evite el ingreso a la universidad de las normas que dicta el Estado en el uso de sus facultades. Aquí hay dos elementos. En el pasado, por lo menos hasta fines de los 80, había ideología. Las luchas universitarias, los grupos universitarios que se armaban, que se estructuraban, normalmente estaban adheridos a una ideología.
derecha, de izquierda, la mayoría revolucionaria, pero hay una ideología, ¿no? Los partidos políticos tuvieron el esmero de estructurar escuelas de cuadros, de formación política, y su semillero de cuadros y los mejores cuadros salían de las universidades. Y el debate entre grupos contrarios en un claustro universitario, en una elección, básicamente era ideológico. La situación del país, en los congresos universitarios uno escuchaba verdaderas cátedras de ciencia política, de teoría política, ¿no? Cuando viene la crisis de las ideologías en los años 90, fines de los 80, pero en los años 90 se lo siente, viene el posmodernismo, que en América Latina se enseñorea del pensamiento político, que en realidad es vivir lo concreto, que nada es absoluto, que no hay sistemas holísticos de pensamiento, como dice Karl Popper, que a soluciones concretas, a problemas concretos, soluciones concretas, que pueden ser contradictorias con otra posición, que no hay derecha ni izquierda, solo el individuo, ¿no? Entonces, en ese escepticismo ideológico, la acción universitaria se va a centrar ya en el interés inmediato, en el cortoplacismo, en el beneficio gremial en algunos casos, y lo que es más grave luego, en el beneficio del que está ocupando el poder universitario de la dirigencia. En décadas pasadas los dirigentes entendían que ser dirigente era servir, no servirse. Y hemos tenido ejemplos sublimes de ello, como la generación del 69, que se fue a Teoponte. La Confederación Universitaria Boliviana define colectiva y orgánicamente irse a las guerrillas para continuar la lucha del Che. Y dejando estudios, casa, familia, algunos esposas, ¿no? Cientos de universitarios se van a la guerrilla. A ese nivel llegaba la entrega. Entonces, en nuestra época amanecíamos pintando, ¿no? Prendiendo afiches, haciéndonos patear en la época de García Meza, no esperando nada a cambio, sino era nuestro aporte a lo que creíamos era recuperar la democracia. Y cuando estuvimos ya en la dirigencia universitaria, creíamos que nuestro principal rol era evitar que la universidad sea privatizada. Porque esa fue la otra amenaza que tuvo la autonomía, ya en democracia, a partir del año 85. Del 85 hacia adelante había una matriz que consistía en América Latina, basada en el consenso de Washington, de reducir el gasto público, como le llaman ellos. Y para eso había que privatizar. Y una de las áreas a hacer privatizar era la educación superior, cobrando matrícula, reduciéndola. Entonces tuvimos que luchar contra el neoliberalismo porque en la Constitución estaba claramente definido que autonomía implicaba autogestión económica y provisión de suficientes recursos para la educación fiscal. Y es más, la Constitución lo decía y lo sigue diciendo, que la principal preocupación del Estado es la educación. Entonces, nuestra labor era diferente, ¿no? En esa época y las anteriores. Más bien se iba a dar, no a recibir. Desgraciadamente, lo que uno ve ahora son alianzas de grupos, de amigos, ¿no? De grupos de fútbol de aquí y de acá, que se unen, haciendo fiestas, churrasquitos, para ver cómo logran la dirección universitaria. Y una vez tomada ella, despilfarrarse los fondos, viajar, hacer Troya, como tantas denuncias han habido sobre eso. ¿Hay excepciones? Las hay. Pero lamentablemente lo general es la prebendalización de la dirigencia. En el siglo XXI creo que hay tres desafíos, ¿no? El primer elemento de trabajo, línea de acción, es que debemos recuperar la calidad académica de la universidad. La universidad no es un espacio político más como una alcaldía, una gobernación o el gobierno nacional que se disputa para tomarla, que es lo que ocurre ahora. La gente se organiza en grupos que equivalen a partidos, aunque no son partidos ni grupos ideológicos siquiera, pues son clanes, ¿no? Asociados que buscan tomar el control, vía el amiguismo, el prebendalismo, etcétera, etcétera, para administrar espacios de poder y usufructuar del poder político. La universidad no es un espacio de poder político. Yo creo que la primera tarea, repito y resumiendo, es darle la calidad académica, que sea más bien el mérito académico el que prevalezca por sobre cualquier otro. La otra tarea que tiene la autonomía universitaria es una buena gestión racional, ¿no? Que evite cuestionamientos de ahí adentro y de afuera, ¿no? Creo que la universidad debe ser firme en sus planteamientos, en exigir lo que le corresponde, pero tener una administración racional. Conozco universidades que tienen mucho más administrativos que docentes, ¿no? Y hay algunas carreras que tienen
la misma cantidad de docentes que de estudiantes. Eso no habla bien de una administración racional. Y el tercer desafío es seguir manteniendo lo que costó tanto, ya que va a cumplir 100 años, que es la independencia respecto a cualquier influencia. Que la universidad no se convierta en una trinchera de grupos, como ocurrió en el 2008, por ejemplo, de poderes económicos que utilizaban a los estudiantes como carne de cañón para oponerse al gobierno. Eso ocurrió en el 2008. Quienes tomaron las instituciones, incendiaron los edificios públicos. Yo era rector en esa época, ¿no? Muchos de ellos, junto a la Unión Juvenil Cruceñista, eran universitarios, ¿no? Es decir, que fueron manipulados, ¿no? Los jóvenes no pueden estar, mucho menos la universidad, prestada a sus intereses. Deben mantener su independencia, su pluralismo, la tolerancia, que es algo que se mantiene, reitero. En clase hay gente de ultraderecha, antigubernamental, hay gente moderada, gente escéptica, pero hay gente de izquierda. Y todavía se mantiene un nivel de respeto, ¿no? Y eso creo que debería mantenerse. Y mantener eso es un tercer desafío porque no es tan sencillo. Varias, pero la primera, la que me marcó, fue el año 81, 82, cuando se estaba luchando por expulsar a la intervención de la universidad. Yo era todavía estudiante de colegio y íbamos a apoyar las movilizaciones de los universitarios. Y en una asamblea en la puerta de la universidad piden voluntarios para integrar una huelga de hambre. Entonces yo tenía 16, 17 años, no era a la universidad, y en la efervescencia de la movilización levanto la mano. Me quiero arrepentir después porque primero no era universitario, era menor de edad, y ya no sabía lo que me metía, ¿no? Entonces una cosa es pintar paredes, afiches, marchar, y otra cosa entrar a una huelga de hambre. Pero bueno, ya está usted seleccionado. Directamente me llevaron a la huelga de hambre en el Hospital San Juan de Dios, en la capilla. Ahí estuvimos 15 días en una huelga de hambre. Esa fue una experiencia importante. Otra experiencia importante en defensa de la autonomía, creo, fue la del año 83, ¿no? En la época en la que grupos de derecha querían, armados, tomar de nuevo la universidad y su defensa en peleas callejeras, en peleas en los pasillos de la universidad, ¿no? Metro a metro se peleó, recuerdo. Fueron momentos interesantes de compromiso, de heroísmo, de gente muy valiosa. Y ahí veía yo el misticismo, lo sentía y lo veía, ¿no? Incluso los mercenarios de la derecha tenían alguna gente fanática, fanatizada. Pero en el caso de los autonomistas era gente que no esperaba nada, ¿no? Creo que lo que buscaba era conseguir un objetivo sublime para lo que ellos eran, porque esa es la gran ventaja de la juventud. Está para el sacrificio, no está para el placer. Ahí lo noté realmente el nivel de entrega que uno puede llegar a tener. Pero hemos tenido muchas épocas. Arce, por ejemplo, Roberto Arce en 1928, ¿no? Los Anaya, dirigentes extraordinarios, que hacen un congreso en 1928 exigiendo la autonomía, y hay movilizaciones, toma de algunas universidades. Dirigentes importantes del 71 contra la intervención, Dardo Suárez, por ejemplo, y Paz, que murieron. Dardo quedó vivo, quedó muy mal herido, pero Paz murió. Humberto Mur también, que era estudiante y que fue herido el año 71. Del 80 yo rescataría líderes como Osvaldo Antunes o como Fernando Vincenti o como Fernando Verdecio, ¿no? Que fueron realmente importantes en ese momento.